Hola mis queridos hermanos y hermanas, es un gusto estar con ustedes una vez más. Antes de tener la oración para pedir sabiduría y ayuda para el repaso de la lección de la escuela sabática, me gustaría hacer algunos anuncios. Bueno, estamos atrasados en el año bíblico con los 5 libros del conflicto. La razón fue que la computadora vieja ya no dio más. Así que bueno, oré y me compré esta que está aquí, una pequeñita que está aquí, un poco mejor, y las tengo las dos conectadas. Estoy tratando de pasar los programas, de programar todo para poder seguir con este canal, ¿verdad? Les agradezco por sus oraciones. El anuncio lo hago porque puede ser que usted estuvo orando por eso y Dios ha respondido nuestras oraciones, ¿verdad? La otra cosa que quería decirles que todos los domingos a las 9 de la mañana tenemos un culto de oración, 9 horas del Pacífico. Aquí les voy a dejar el link por si usted quiere entrar. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, de 9 a 9 y media tenemos el año bíblico. Ponemos los libros o un capítulo del libro del Espíritu de Profecía, y luego a las 9 y media está el tema o la meditación, y después de la meditación tenemos los pedidos de oración. Aquí tengo una lista que apunté de los pedidos que se hicieron, y una hermana tuvo una meditación y dijo que escogiéramos uno de los casos más difíciles, ¿verdad? Imposibles, dijo ella, pero por supuesto ella dijo que para Dios no hay nada imposible. Así que esta semana vamos a orar por una hermana de Edmonton que se llama Sara, y vamos a orar por su familia. En especial vamos a orar por su esposo Derek, su hija Stephanie, y vamos a orar por su suegra que se llama Carol, que está pasando por momentos difíciles de salud. Así que los invito a que me ayuden a orar por estas personas, y si usted tiene algún pedido, envíelo con mucho gusto, y vamos a escoger uno cada semana y lo vamos a poner en las manos de Dios, porque se trata no solamente de repasar, de estudiar la palabra, de poner aquí pues sermones o temas o estudios, sino también de orar a Dios para que Él nos pueda ayudar. Pero ahora sí, vamos a entrar en el estudio de la lección de la escuela sabática. Así que vamos a pedirle entonces que podamos inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos bendigas, que me des la sabiduría necesaria para poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática, que nos ayude con tu Espíritu Santo para poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Quiero pedirte en esta semana, vamos a estar orando en una forma especial por nuestra hermana Sara de Edmonton. Vamos a estar orando por su esposo Derek. Bendícelo donde quiera, pues Señor, que él esté, sus necesidades en este momento. Clamamos, intercedemos por él. Pedimos por Stephanie también. Pedimos por la suegra de nuestra hermana Sara, Carol, problemas de salud, que tú la ayudes. Ponemos todas estas cosas en tu voluntad. Quédate con nosotros, Padre bendito, en esta hora, desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título: Te ruego que me muestres tu gloria. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6 y versículo 7. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos
y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. En esta semana vamos a estudiar acerca del crecimiento, cómo Moisés creció en una relación con su Salvador, con Dios. Y como dice la lección, el crecimiento con Dios es algo que no tiene límites. Cuando estemos con Dios, creceremos y creceremos por la eternidad. Imagínense que el objetivo, dice el apóstol San Pablo, es llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y aquí nos dice la lección cómo Moisés tuvo ese deseo de tener esa relación con el Señor y cómo Dios no lo rechazó, sino que quiso también poder estrechar esos lazos de amistad con su siervo. Dice aquí que debemos pensar como en una escuela, ¿no? Cuando los muchachos, ¿verdad?, de primer grado aprenden a leer, dice aquí, y a contar hasta 100, y reciben una calificación aprobatoria porque su conocimiento es perfecto en esa etapa de su desarrollo. Sin embargo, si van a la secundaria y solamente aprendieron eso y no pudieron crecer más en el conocimiento, entonces dice la lección que esto sería un fracaso. Esta analogía se está utilizando aquí para enseñarnos a nosotros que en nuestra vida espiritual ese conocimiento de Dios debe crecer así como Moisés fue creciendo de gloria en gloria. Será un estudio muy interesante, mis queridos hermanos, y habrán muchas lecciones que vamos a aprender y por supuesto también leeremos algunas citas interesantes, como siempre, del espíritu de profecía, el material auxiliar, que creo que nos va a ayudar a entender mejor cómo podemos nosotros crecer en Cristo Jesús. Así que, sin más, vamos a entrar al primer día de la semana, o sea, el domingo, después de esta introducción. Muy bien, el día domingo tiene como título La tienda de reunión. Y leemos en el libro de Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, todavía no se había construido el tabernáculo, que iba a estar en el centro del pueblo, ¿verdad? Y Dios mandó a construir una tienda. Esta tienda estaba fuera del campamento. Allí iba Moisés. La lección dice que no se sabe cuánto tiempo pasaba Moisés en esta tienda de reunión. Lo que sí sabemos es que era el lugar preferido de Moisés y de Dios para encontrarse. Y así de esta manera ellos hicieron una amistad, tuvieron una experiencia, ¿verdad? Moisés iba allí, yo creo que no solamente cuando tenía problemas,
sino porque disfrutaba de la presencia del Señor. Aquí en este día se nos explica que Moisés tenía una experiencia con Dios que fue creciendo gradualmente. Cuando estaba en Madián, Dios lo inspiró para escribir el libro de Job y el libro de Génesis. Luego se le apareció en la zarza ardiente cuando le dijo que fuera a libertar al pueblo, lo cual hizo y vio el poder de Dios. Ahora estaba allí en el monte Sinaí y vio todo lo que Dios había hecho, los milagros, cómo había destruido al ejército de Egipto y a su faraón. O sea que Moisés iba cada día más conociendo y conociendo al Señor. Ahora, ¿qué podemos aprender de este día? Así como Moisés tenía una tienda de reunión para hablar con el Señor, nosotros también deberíamos de tener un lugar para tener esa relación, porque mis queridos hermanos, yo creo que Dios quiere tener una relación con todo aquel que se quiere acercar a Él. Por ejemplo, esta oficina que usted ve aquí es mi tienda de reunión. Yo paso todo el tiempo prácticamente que tengo libre en este lugar, estudiando las Escrituras, orando, grabando estos repasos o sermones, investigando. Nosotros no tenemos una casa propia y siempre hemos querido poder tener una. Si el Señor nos las da algún día, gloria a Dios. Si no, no. Tenemos una casa celestial que Dios nos ha preparado. Pero estuvimos buscando, porque ya estamos bastante avanzados en edad, aunque usted no lo crea, y queríamos tener algo para poder, pues, tener un lugar donde si viajamos a hacer campañas o veníamos, poder llegar ahí y no tener algo alquilado. Y yo le aconsejo a todas las personas que si pueden conseguir algo, lo hagan para que vayan preparando su jubilación. Creo que es importante, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es cuando buscamos una casa, bueno, no pudimos, ¿verdad? No nos alcanzaba el down payment, no nos dieron el préstamo, y finalmente mi hijo comenzó a buscar también y consiguió un apartamento, pero este apartamento tenía 2 cuartos. Nuestro hijo todavía está con nosotros, y entonces yo no quise aceptar ese apartamento. ¿Por qué? Porque mi tienda iba a desaparecer. Para mí mi oficina es muy importante, es mi encuentro, es el lugar donde estudio. Y yo no sé si tú tienes un lugar, tienes tu tienda, pero Moisés tenía un lugar donde se encontraba con Dios y allí estableció un diálogo, una relación con el Señor. Yo creo que, mis queridos hermanos, cada persona que está escuchando este repaso de la lección, si no lo tiene, debería tener un lugar donde pueda encerrarse solo, tranquilo. Cuando vengan las luchas, las pruebas, en esta oficina hay testimonio de oraciones secretas, de pedidos, de pararme a las 3 de la mañana a estudiar para poder preparar un sermón. Realmente esta es mi tienda. Yo no podría irme a una casa donde no tenga mi oficina, con mis libros, con este lugar donde yo paso tiempo tratando de ver cómo puedo tener ese encuentro con el Señor. Moisés tenía uno, ¿verdad? Él iba allí cada rato, y dice aquí que de esta forma se estableció una amistad entre su siervo y el Creador. La lección tiene una nota que dice lo siguiente: la Biblia afirma que Moisés fue un siervo fiel de Dios, un faro inextinguible en la oscuridad, un profeta modelo, a la luz del cual habrían de ser medidos los demás profetas que venían y los escritos. Y como veremos más adelante en este estudio, realmente Moisés alcanzó
una relación tan estrecha que el Señor lo llama su compañero, su amigo. Qué cosa tan hermosa, mis queridos hermanos, si nosotros pudiéramos llegar a tener esta relación con nuestro Señor. Bueno, vamos para el día lunes. El día lunes tiene como título Para que te conozca. Y leemos en el libro de Éxodo, capítulo 33, los versículos del 12 al 17. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Me fascina estos pasajes de las Escrituras. Dos veces se recalca aquí que Dios conocía a Moisés por nombre. Primero lo dice él. Le dice Moisés al Señor: tú dices que me conoces por mi nombre. Y después Dios le dice: yo te conozco por tu nombre. O sea que, mis queridos hermanos, Dios nos conoce por nombre. Él sabe quién soy yo. La lección nos dice aquí que Moisés descubrió que cuanto más conocía al Señor, más lo desconocía. Es que ese conocimiento es infinito, no tiene límite. Imagínense que estaremos con Él por la eternidad. Y dice aquí: reconoció su necesidad y deseo de todo corazón conocerlo mejor. Y dice que Dios le concedió de buen grado el deseo que tenía Moisés. ¿Tenemos nosotros ese deseo de conocer al Señor? Luego dice que 40 días y 40 noches pasó en ayuno con el Señor. Ni hambre da de estar con nuestro Creador. Cristo dijo que no solamente de pan viviría el hombre. Y ahí estuvo Moisés 40 días y 40 noches. Y Dios le dio el regalo, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, y también instrucciones para construir el tabernáculo y otras leyes que ya estudiamos. Y después Moisés pasó 40 días y 40 noches más intercediendo por el pueblo para que no fuera destruido, allí en comunión estrecha en ese monte, en la cumbre. Pero una vez que uno tiene una relación con Dios de esta manera, uno quiere conocerlo más y más. ¿Y qué es lo que Moisés conoció de Dios? Esto lo vamos a estudiar en esta lección. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante al final del día lunes. ¿Conoces a Dios o solo sabes acerca de Él? ¿Cuál es la diferencia crucial entre ambas cosas? ¿Conocemos al Señor como un Dios personal? ¿Reconocemos, creemos que Él nos conoce por nombre? Cuando hablamos con Él y nos dirigimos al Dios Santo del universo, ¿realmente creemos que Él nos ama? Como Moisés dice que creció en la gracia, el amor, ¿verdad?, la bondad de Dios. ¿Creemos de verdad esto? Porque puede ser que nosotros
tengamos un conocimiento intelectual. La Biblia dice que el pueblo de Israel, dice, le faltaba conocimiento, pero tenían las escrituras, los 24 rollos que se habían escrito. Ahí Dios se comunicaba con ellos, pero era algo intelectual, algo que podían leer. Necesitaban una experiencia. Por supuesto, como yo siempre digo, no todos eran así. Hubieron muchas personas que tuvieron esta experiencia con el Señor. Y Moisés tuvo una experiencia especial, ¿verdad? Porque él quería esa experiencia. Así que debemos meditar en esta pregunta, la diferencia simplemente de leer las escrituras, de creer que Dios existe, pero que está como algunas teorías que existían cuando el Señor Jesucristo vino y en el periodo intertestamentario, ¿verdad? Filósofos griegos que decían, Dios está tan lejos que no se preocupa, ¿no?, por nuestras necesidades. Pero qué diferencia es cuando tú realmente crees que Dios se preocupa por ti y tienes una tienda para cuando vienen los problemas de ir y arrodillarte allí creyendo que Él te conoce por nombre. Este es una gran diferencia, pero tú solamente sabes cómo conoces al Señor y si de verdad tienes una experiencia especial y quieres crecer en ese conocimiento. El día martes tiene como título, Te ruego que me muestres tu gloria. Y leemos en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 22. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Me gustaría agregar que el día lunes Moisés quería conocer el camino, la voluntad de Dios. Y él quería estar seguro de que el Señor lo iba a dirigir, iba a estar no solo con él, pero que también no iba a abandonar al pueblo. Y ahora en ese conocimiento que tenía Moisés con Dios, él le pide nada más y nada menos que le muestre su gloria. Esa gloria es la que los redimidos, los salvados, van a ver cuando Cristo venga en la gloria del Padre, en su propia gloria, en la gloria del Espíritu Santo. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 6 y versículo 16 que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y quién podrá estar en pie. En ese día, mis queridos hermanos, se va a cumplir ese deseo que tenía Moisés para todos los redimidos de la tierra, porque Moisés está en el cielo, símbolo de aquellos que resucitarán. O sea, nosotros, como dice el apóstol San Pablo, veremos al Señor cara a cara. Pero la gloria de Dios que se refleja en su rostro es tan grande que aquellos que no estén preparados saldrán corriendo para esconderse de ese rostro lleno de poder, de esos ojos llenos de gloria. Ahora,
La Biblia nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero por supuesto Moisés no veía su rostro. El Señor bajaba en la nube y ahí cerquita, me imagino, que Dios hablaba, como dice la palabra del Señor, allí cerca con Moisés. Pero este pasaje que acabamos de leer, Dios le dice que no podía ver su rostro, todavía no, porque no hay hombre en la tierra que mire el rostro de Dios y viva. Ahora, el que estaba hablando con Moisés era el Hijo de Dios, era Cristo Jesús. Él era la nube que seguía, que los guiaba. Él era la roca, ¿verdad?, que los protegía. Cristo era el que guiaba a ese pueblo, el intercesor. Estaba lleno de gloria, pero ese poder, ese Dios tan maravilloso se hizo humano. Y la lección nos dice aquí, mis queridos hermanos, que debemos de meditar que el que vino a esta tierra a morir por nosotros era el que estaba en ese monte hablando con Moisés. Pero Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Ahora, leeremos una cita donde la sierva del Señor dice, ¿por qué Dios concedió este pedido? Y cómo nosotros también, si crecemos, ¿verdad?, en el conocimiento del Señor, podemos tener una visión tal del Señor. Yo creo que Dios no hace acepciones de personas, que entre más nos acercamos, mi querido hermano, y ese es el deseo de Dios, ¿verdad?, que nosotros podamos acercarnos a Él. Y la Biblia, como veremos, dice que entre más nos acercamos, reconocemos nuestros pecados, pero al mismo tiempo somos transformados a la imagen de Dios. Y leeremos una cita, porque aquí sí hay un pequeño problema a veces dentro de algunas personas que estudian la palabra del Señor. Y es que hay veces nosotros pensamos que conocemos a Dios y entendemos su misericordia, su bondad, pero no queremos aceptar que ese conocimiento de Dios nos ayuda a nosotros, nos motiva a ser fieles, a obedecer su santa ley. Y hay mucha dificultad con esto en los tiempos que estamos viviendo, al punto de creer que no podemos guardar los mandamientos del Señor. Pero como veremos aquí en una cita, mis queridos hermanos, estas personas están totalmente equivocadas. Y veremos cómo Moisés reflejó el carácter de Dios. Nos concentramos a veces en pasajes de la Biblia donde hay personas que pecaron mucho y Dios los perdona, pero concentrémonos en esta semana en cómo Moisés, un siervo, un hombre como tú y como yo, consagrado, que quería tener un conocimiento, llegó a experimentar en su vida, mis queridos hermanos, el poder y la transformación de Dios. Así que, mis queridos hermanos, Dios pasa, dice, delante de él toda su bondad. Le permite ver sus espaldas. No podía ver su rostro, porque para poder ver el rostro de Dios hay que tener la vida eterna. Si no, seríamos consumidos. Pero qué cosa tan grande, qué acercamiento tan privilegiado tuvo Moisés al poder ver las espaldas y ver cómo Dios proclamaba que Él era bondadoso, grande en misericordia, clemente. Es algo realmente impresionante que nos quede escrito como testimonio para que tú y yo podamos desear ese magnífico conocimiento del Dios Todopoderoso, un conocimiento personal, una relación con Dios. Aquí en un párrafo de la lección dice lo siguiente: la gloria de Dios consiste en otorgar su poder a sus hijos. Desea ver a los hombres alcanzar la más alta norma. Dice aquí, su gloria es abrazar a los pecadores arrepentidos. Dice aquí, y proveer todo lo necesario para la transformación de ellos. Al mismo tiempo, dice aquí,
es nuestra gloria, revelar su carácter en nuestra vida y darlo a conocer a los demás. ¿Para qué queremos conocer al Señor? Dios dice quiere revelarse a nosotros. Él quiere que nosotros podamos guardar sus mandamientos. Él dice, quiere aquí transformarnos en una forma especial, pero con esa transformación tenemos una responsabilidad. Así como somos transformados de gloria en gloria, tenemos que esa gloria compartirla con aquellos que no conocen al Señor, para que ellos puedan venir también y desear esa experiencia que tenemos con el Señor. Pablo también dice aquí en Romanos capítulo 2 y versículo 4, dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, es decir, son la bondad y el carácter de Dios los que convencen a las personas de su pecaminosidad y de su necesidad de salvación. De hecho, cuando miramos a la cruz y sabemos quién estaba allí, ¿verdad? ¿Quién estaba allí? El Señor mismo. Dice, porque estaba allí, porque nos ama y porque esa era la única manera de salvarnos. Tenemos la mayor revelación posible de su bondad y su carácter. Y entonces dice aquí una pregunta más para meditar. ¿Cuánto tiempo dedicas a concentrarte en la cruz y en lo que ella te dice acerca del carácter de Dios? Esa bondad y ese amor fue la que Moisés llegó a conocer, a comprender, y esa bondad de Dios lo guió al arrepentimiento, a ese deseo de conocer a Dios. ¿Realmente meditamos en esto, en la bondad de Dios? ¿Sabemos de verdad? ¿Entendemos no intelectualmente, sino en una experiencia quién fue el que murió en la cruz del Calvario? Porque ese amor es el que convierte nuestro corazón, mis queridos hermanos. Ese amor es el que transforma nuestra vida. Por lo tanto, debemos meditar en la cruz del Calvario, en aquel que, ¿verdad?, se reveló a Moisés muchos años antes y que se hizo humano. Qué triste es que cuando él vino a su pueblo, dice la Biblia, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí estaba el Hijo de Dios. Vino a cumplir las profecías, a predicar el año agradable del Señor, a curar a los enfermos, a dar vistas a los ciegos. Y qué triste es que este pueblo que tenía este conocimiento, que tenía a Moisés, que lo leían cada día en las sinagogas, no pudieron aceptar a Cristo como su Salvador. Gracias a Dios, nunca fracasa la obra de Dios, nunca su palabra vuelve vacía, porque muchos después y ahora lo están aceptando como el Mesías, como el Salvador. ¿Pero por qué? Se arrepienten por la bondad, cuando aceptan que Cristo, el Señor que vino, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, lleno de poder, que no podía enseñar su rostro ni a su siervo que tenía esa relación, porque no hubiera quedado vivo. Pero el Señor le mostró su amor y su bondad. La pregunta es, ¿te gustaría que el Señor te muestre su amor y su bondad? ¿Quieres conocer ese amor maravilloso? Bueno, mis queridos hermanos, entonces debemos seguir el ejemplo de Moisés, ir creciendo y creciendo hasta que podamos llegar a reflejar el carácter de Dios. Y de eso vamos a hablar en el siguiente día. Pero antes de pasar al día miércoles, quiero leer una cita que estaba en el material auxiliar. Dice lo siguiente: fortalecido con la seguridad de la presencia de Dios, Moisés fue todavía más allá y se aventuró a solicitar aún más bendiciones. Dijo: te ruego que me muestres tu gloria.
¿Creéis que Dios reprobó la presunción de Moisés? Claro que no. Moisés no hizo este pedido por vana curiosidad. Tenía un objetivo en vista. Comprendió que por su propia fuerza no podría realizar aceptablemente la obra de Dios. Sabía que si podía obtener una clara visión de la gloria de Dios, estaría capacitado para avanzar en su importante misión, no por su propia fuerza, sino por la del Señor Dios Todopoderoso. Toda su alma se extendió hacia Dios. Anhelaba saber más de Dios para poder sentir de cerca la divina presencia en cada emergencia o perplejidad. No fue egoísmo lo que impulsó a Moisés a pedir una visión de la gloria de Dios. Su único objetivo era el deseo de honrar mejor a su Hacedor. Muy bien, en esta cita nos dice por qué Moisés quería conocer a Dios. Él quería depender de Él. Él quería realmente conocerlo más. Y el Señor, en su misericordia, a su siervo humilde, se reveló. Ahora sí, vámonos al día miércoles. Muy bien, el día miércoles tiene como título Dios se revela. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 34. Solo voy a leer el versículo 1 y 2 y el versículo 5 y versículo número 8. Dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Como vemos aquí, Dios pasa delante de Moisés y muestra su misericordia, proclama su bondad, pero también le dice que eres un Dios justo. Aquí está la justicia y el amor de Dios, y necesitamos tratar de entender esto. Dios es tardo para la ira, mis queridos hermanos, grande en misericordia, piadoso, pero dice él que también él no dará por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces me gusta mucho el versículo 8, cuando Moisés vio la bondad de Dios, el amor, su justicia y su amor. Y mi querido hermano, esa justicia se manifestó en Cristo. Cristo murió por los pecadores. Dios cargó en él los pecados, pero tuvo que sufrir la condenación, la justicia, la ira de Dios para poder que nosotros fuéramos salvos. Que en la cruz se encontraron el amor y la justicia. Y aquí dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entre más conocemos a Dios, más lo respetamos. Entre más tenemos una experiencia con Dios, más nos postramos delante de su presencia. Yo digo esto porque hay veces
Hay personas que no entienden, creen que porque tenemos una relación con Dios o creen que tienen una relación con Dios, tratan al Señor como si fuera un igual. Y esto, mis queridos hermanos, no es así. La sierva de Dios y el Señor, y la palabra del Señor dice que los ángeles cubren su rostro cuando escuchan el nombre poderoso de Dios. Y nosotros, si de verdad tenemos una experiencia con Dios, vamos a respetar ese nombre, vamos a agachar la cabeza al suelo y lo vamos a adorar, porque hoy hay toda clase de teoría. Como Dios es mi amigo, yo oro como sea, ¿verdad? Ya no tengo por qué arrodillarme, me tiro en la cama acostado, como sea. Yo no digo, mis queridos hermanos, que haya situaciones en las cuales tengamos que orar como estemos, pero un verdadero adorador toma tiempo en su tienda para orar de rodillas en la presencia del Señor, bajar la cabeza, reconocer que el Señor es el Dios todopoderoso. Así que Moisés, que conoció la bondad de Dios, dice, se apresuró, bajando la cabeza hacia el suelo y adorando al Señor. Tú y yo debemos aprender de este ejemplo de Moisés, quien tuvo tal vez una de las revelaciones más grandes que haya tenido hombre aquí en la tierra. Y también podemos observar que Moisés fue un hombre que tuvo tal vez la transformación más grande aquí en esta tierra. Una persona que realmente se acercó a Dios y Dios lo recibió. ¿Por qué? Porque tenía el deseo de conocerlo. Si tú y yo queremos conocerlo, dice la palabra del Señor, Jesús dijo que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Ojalá que al terminar esta lección podamos postrarnos de rodillas para adorar a nuestro Creador. Bueno, en este día teníamos que leer del capítulo número 34, los versículos del 1 al 28. Yo voy a resumírselo rápidamente. Yo le pido que usted lo lea como siempre le digo. Del versículo 10 al versículo 11, Dios dice que hará maravillas, que le va a entregar a las naciones. Dios va a restablecer el pacto. Aquí está restableciendo, porque el pueblo había ya roto este pacto. Moisés quebró las leyes y ahora Dios se las va a volver a dar de nuevo. Dios en su misericordia los perdona. Y no solamente porque Moisés intercedió, sino porque yo estoy seguro que Dios, a pesar de este pueblo de dura cerviz, como lo llama repetidamente la Biblia, Dios lo amaba también. Por supuesto, esa oración de Moisés de interceder, y yo creo que las oraciones de intercesión, como ya estudiamos, son muy importantes para el Señor. Pero también sé que Dios ama, que espera, que le gustan esas oraciones, porque Dios quiere interceder por amor a su pueblo. No sé si me estoy explicando bien, espero que me puedan entender. Pero bueno, del versículo 2 al 16, el Señor prohíbe que este pueblo haga alianza con otras naciones, que no se casaran con otras mujeres o hombres, porque estas personas iban a pervertir el culto del Señor, los iban a llevar a la idolatría. Eran personas que ya Dios había soportado por mucho tiempo, y ahora se iba a manifestar la justicia, la obra, ¿verdad?, que nosotros llamamos extraña del Señor. Y Él quería que ese pueblo no se mezclara, porque, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que en la actualidad también ocurre esto. Cuando el pueblo se mezcla con personas que no aman al Señor, si no es para dar un mensaje, hay veces el pueblo se convierte en idólatra, practica lo que practican los demás, se nos pegan costumbres. Por lo tanto, entonces Dios no quería que esto le sucediera. Él le mandó que derribaran los altares, las estatuas, para que no se postraran
delante de estos ídolos, como ya lo habían hecho con el becerro de oro. Luego del 17 al 28 les recuerda que deben celebrar la Pascua, las 3 fiestas o las 3 fechas en las cuales deberían presentarse ante el Señor en el tabernáculo, con todas las ceremonias que habían, ¿verdad? La Pascua con los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las cabañas. Él quería que esto fuera un recuerdo, que tuvieran esto presente para que pudieran reconocer a Dios, a su dador, su creador, su salvador. Y por supuesto, cada una de estas fiestas era un símbolo de Cristo Jesús. Aquí les dice que no debían de ofrecer el cabrito en la leche de su madre. Y nos dice aquí el pasaje que Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. En esos 40 días y 40 noches, Dios le reveló a Moisés, una vez más recalco, la bondad, proclamó su misericordia, ¿verdad? Ese Dios piadoso. Así que Moisés tuvo ese privilegio realmente de conocer a Dios en ese amor tan grande. Y me imagino yo que hay cosas que no están escritas en las escrituras, porque las que se escribieron son para que nosotros podamos aprender. Pero qué privilegio, ¿no? Qué honor, qué gozo debió sentir Moisés al estar en la presencia de Dios. Yo realmente quisiera sentir ese gozo hasta que se me espeluca el cuerpo realmente, de poder estar en la presencia de Dios, sentir, ¿verdad?, que el Señor, dice, le puso la mano sobre una hendidura para taparlo. Dios hablaba con él, Moisés hablaba con él. Debe ser algo extraordinariamente grandioso, pero yo creo que podemos en este tiempo. Dios es el mismo Dios. Cristo nos ama, intercede por nosotros. Solo falta que nosotros querramos tener ese deseo que tuvo Moisés de conocer su camino. Qué hermoso sería que nosotros podamos conocer como Moisés la bondad y el amor de Dios. Y muy bien, llegamos al final de la lección el día jueves, que tiene como título El rostro radiante de Moisés. Y este es un día extraordinario, porque si nosotros estamos en la presencia de Dios, nuestro carácter va a cambiar. Es más, la sierva de Dios dice que nuestro rostro también va a brillar la santidad y el amor de Dios. Es más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, dice que aquellos que estén vivos en el último tiempo brillarán. Yo no sé si llegarán a brillar como brilló Moisés, como su rostro resplandecía, pero estoy seguro que en el tiempo del fin, la experiencia, por eso no tengo la menor duda de que esas personas que estarán vivas en el tiempo del fin reflejarán el carácter de Cristo, pasarán por ese gozo de conocer la bondad de Dios. Y mis queridos hermanos, no me queda la menor duda que ese pueblo guardará los mandamientos de Dios, así como Moisés, dice la Escritura, fue fiel. Y le voy a leer una cita para terminar, extraordinaria, acerca de los mandamientos del Señor. Pero aquí dice lo siguiente en el libro de Éxodo capítulo 34, los versículos 29 al 35. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Vale la pena leer lo que dice la lección en este día. ¿Era Moisés consciente de ese fenómeno?
de que le brillaba el rostro, que resplandecía cuando bajó del monte y había estado en la presencia de Dios y había conocido la bondad y el amor del Señor. Dice, en lo absoluto, cuanto más cerca está uno del Señor, más consciente es de sus imperfecciones en comparación con la santidad de Dios. Y dice aquí, Moisés fue transformado y su rostro resplandeció cuando comprendió la bondad y la amabilidad de Dios y fue completamente receptivo a él en respuesta a la belleza del carácter divino. Luego dice aquí, nuestros corazones y mentes pueden experimentar un cambio cuando nos rendimos a Dios y le permitimos ser el Señor y Rey de nuestra vida. Qué cosa tan grandiosa, ¿no? Algún día, si estamos vivos en esta tierra, pero acordémonos que esto no pasó de la noche a la mañana. Esto fue un caminar con Dios. Si queremos, cuando Cristo venga, o queremos, mis queridos hermanos, ser testigos de Dios en el último tiempo, necesitamos pasar tiempo con Dios en una tienda con Él. Un lugar donde podamos conversar, más oración, dejarnos de tantos problemas y pasar en la presencia del Señor. Dice el libro de Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18 lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí claramente se nos dice, o nos dice el apóstol San Pablo, que cuando nosotros miramos a Dios a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y hay citas del Espíritu de profecía que algunos tal vez no las quieren creer, pero dice que cuando nosotros realmente permitimos que Dios more en nosotros, nuestra mente llega a fusionarse con la de Él, que realmente reflejamos el carácter de Cristo Jesús. Créelo, vívelo, mis queridos hermanos, acéptalo. No te pongas a discutir que no se puede. Pasa tiempo con el Señor y verás cómo Dios transformará tu vida, también transformará la mía. Pero necesitamos pasar tiempo. Si tú pasas tiempo con el Señor y dudas de que Dios puede transformarte, qué tristeza, mis queridos hermanos, porque al estudiar esta lección nosotros podemos llegar a comprender, entender bien qué sucede cuando yo realmente me relaciono con Dios. Y me gustaría, antes de terminar esta lección, leer el Espíritu de Profecía, una cita que a mí me gusta mucho y que yo espero que la copies y que la tengas allí, no para discutir, porque mis queridos hermanos, Satanás es astuto, sino para cuando alguien te dice que aún pasando tiempo con Dios, aún teniendo una experiencia con el Señor, no hay cambio en nuestras vidas, que seguimos pecando, diciendo mentiras, haciendo cosas, practicando el mal, o que no se pueda, que su ley es imposible de guardarla. Yo quiero que tú entiendas que esta cita es muy importante, porque al despreciar la ley, y hay veces, no es que no la despreciamos, pero el decir que no se puede guardar, el decir cualquier cosa que nos desmotive a poder obedecer al Señor, es una forma de despreciar al Señor. Y lo vamos a leer en esta cita, que es una de las tantas que hay, mis queridos hermanos, del Espíritu de Profecía. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros somos una luz, un espectáculo al mundo,
Y la gente debe saber, si pasamos tiempo con el Señor, que vivimos los mandamientos, que amamos al prójimo y también amamos a Dios. Aquí nos dice la lección en la nota final antes de leer la cita. Moisés es un modelo que demuestra lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le permitimos que transforme nuestro carácter y nos moldee a su imagen divina. A esto se refiere Pablo cuando habla de andar en la nueva vida. Leamos la cita del Espíritu de Profecía para terminar. Los que pisotean la autoridad de Dios y abiertamente demuestran menosprecio por la ley que fue dada con tanta grandiosidad en el Sinaí, virtualmente desprecian al dador de la ley, al gran Jehová. A los hijos de Israel que transgredieron el primero mandamiento y el segundo, se les ordenó que no se les viera cerca del monte, donde Dios iba a descender en gloria para escribir la ley por segunda vez en tablas de piedra. No fuera que se consumiera con el fulgor glorioso de su presencia. Y si ni siquiera pudieron mirar el rostro de Moisés por el resplandor de su rostro, porque había estado en comunión con Dios, cuánto menos podrán los transgresores de la ley de Dios mirar al Hijo de Dios cuando aparezca en las nubes del cielo en la gloria de su Padre, rodeado de toda la hueste angélica para ejecutar el juicio sobre todos los que han desobedecido los mandamientos de Dios y han pisoteado su sangre. Qué triste, ¿verdad? Aquí hay una advertencia para cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Y es que aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios no van a poder mirar al Señor. Ya sabemos que por nosotros mismos no podemos. ¿Cómo hacemos esto? Con una relación con el Señor, dejando que Él viva en nosotros, que nos transforme, que nos cambie, que esa gloria de Dios se pueda reflejar en nuestro corazón. Despreciar la ley de Dios es despreciar al dador. La ley de Dios es el carácter del Señor. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está basada en el amor al prójimo. Necesitamos amar al prójimo, así como amamos al Señor. Hemos llegado al final. El resumen de esta lección es, mis queridos hermanos, que necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Decía la lección al comienzo, es una escuela, universidad en la cual no podemos graduarnos. Podemos conocer a Dios más y más. Y entre más lo conocemos, más queremos estar con Él. Qué gozo habrá sentido Moisés al estar en la presencia de Dios. Qué gozo habrá sentido Moisés al conocer el amor y la misericordia de Dios, a un Dios clemente y piadoso, un Dios justo también, que la bondad, mis queridos hermanos, transformó su carácter, y al entender ese amor, su rostro brillaba. Y dice aquí que ni tan siquiera podían mirar, ¿verdad?, a Aarón y el pueblo, el rostro de Moisés. ¿Cómo será ver el rostro de Cristo cuando venga, dice aquí, en la gloria de Él mismo y en la gloria de su Padre, rodeado con todos los ángeles a buscar a sus hijos? Quiere el Señor que nosotros podamos pasar tiempo con Dios para estar preparados. Pero acuérdate también, estar en la presencia de Dios, el ser transformados, es para que podamos dar a conocer ese carácter de Dios a aquellos que no lo tienen. Y si Dios es amor, ese carácter que nos ha transformado debe hacernos amorosos, querer, así como Moisés estuvo dispuesto a que borraran su nombre del libro de la vida, así también nosotros somos transformados, entenderemos lo que es la salvación y la perdición.
Mi querido hermano, deseo que realmente puedas comenzar a practicar el apartarte, tener tu tienda para poder estudiar la palabra y poder conversar con el Señor. Te aseguro que Dios está deseoso de poder establecer una relación contigo, así como se gozó hablando con su siervo Moisés. Que el Señor te bendiga, que pases una feliz semana, un feliz sábado, y nos vemos en la próxima semana. Acuérdate, si quieres enviar un pedido para que ore por ti, con mucho gusto oraremos por ese pedido. Si no lo hacemos aquí en público, lo publicaremos en el Ministerio de Oración Internacional y habrán muchas personas orando por ti. Lo único que te pido es que cuando el Señor te responda, te acuerdes de mandarme tu testimonio para poder compartirlo todos los domingos. Acuérdate que los domingos tenemos un culto de oración y que tú puedes entrar. Es completamente gratis. Que Dios te bendiga. Nos vemos.